Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí. Yo soy Julio M. Schilling y en nombre de Patria de Martí, de The Cuban American Voice y la Alianza Democrática, muy felizmente le doy la bienvenida a un retorno a casa, como bien dice, a la biblioteca de Westgate Regional, que ha sido desde el 2013, el lugar donde hemos tenido todos los eventos. Gracias a Dios tuvimos la gentileza que nos permitieron tenerlo en el Museo de la Diáspora, que es un lugar hermoso, pero sin duda acá nos hemos acomodado a través de los años y bueno, estamos muy contentos de estar acá. Antes de introducir este panel de lujo, le doy las gracias a todos ustedes en esta sesión de reapertura de lo que hemos llamado el Simposio por un Mundo Libre. Le extiendo la gratitud a todos los amigos en los medios de comunicación que nos ayudaron a promover este evento, a todos los amigos en los medios sociales que compartieron la invitación y sobre todo gracias a Dios por así hacerlo posible y a José Tarano, nuestro productor técnico, que es quien puede mecanizar todo lo que a ustedes les llega, lo que ven, y estamos transmitiendo por Facebook Live, de modo de que nos facilita todo esto. Y también oramos por el colapso que hubo en el edificio en Miami Beach, que todo salga bien a todos los que están implicados en eso. Ese evento medio todavía inexplicable para muchas personas. El lema de esta noche, la intelectualidad en Cuba republicana. Toda sociedad abierta, todo sistema republicano urge de una clase intelectual porque hace el análisis crítico, observaciones con la intención de impactar la opinión pública, y es un elemento necesario y fundamental de toda democracia. Y hay que hacer la clara distinción que esto es muy diferente a lo que es el cuerpo de cortesanos en una dictadura. En un régimen totalitario como en Cuba, pues los letrados son extensiones del poder político por la sencilla razón de que no pueden emitir críticas genuinas y auténticas y a todo extremo, porque no existe el espacio público para hacerlo. Y esto, pese a todas las críticas que se puede elevar contra la república imperfecta, el hecho de que Cuba pues fue testigo de una pluralidad ideológica, incluso a veces de polos muy opuestos, da fe y es testimonio de que existían los espacios para precisamente desarrollar esas ideas. Y pues para eso tenemos de nuevo a tres panelistas de lujo. Luis de la Paz, poeta, presidente del Pen Club, columnista, escritor. Rosa Leonor Whitmarsh, catedrática, columnista, profesora. Y Emilio Sánchez, profesor de Nova, investigador y periodista del Diario de las Américas. Es un placer, los tres son amigos míos y espero que eso así siga, porque como ustedes saben, el formato del reloj de limitar el tiempo para poder en los 100 minutos que tenemos antes que nos tengamos que ir, pues que puedan ellos hacer la ponencia y ustedes posteriormente intercambiar y hacerle a ellos las preguntas, que a veces en ese conversatorio es la parte más interesante de todo eso. Por eso estaré
ejerciendo el rigor de la tiranía con el reloj. Dos rápidos anuncios. Si alguien va posteriormente hacia Flagler, la 27 Avenida, tenemos, o sea, una persona que agradecería si lo pudieran llevar hacia allá, un panelista, un asistente, por Luis Delgado, me lo dejan saber y se lo agradezco. El próximo evento que vamos a tener, y lo anuncio ahora antes de que sea después, el 22 de julio, y nosotros hemos tocado muchas veces, va a ser el 22 de julio, el tema del marxismo cultural. Es un tema que nos encanta tocar por la importancia que tiene, y en el mes que viene, el 22 de julio, vamos a abordar específicamente la teoría y crítica de la raza. Estamos todavía en la elaboración, pero creo que es un tema muy importante. De nuevo, encaja dentro de lo que se conoce como el marxismo cultural, pero estaremos dando un enfoque especial tomando en cuenta todo lo que está ocurriendo. Y antes de empezar, una pregunta: ¿cuántos de ustedes están aquí porque recibieron nuestro boletín? Para tener por medio del boletín, sí, por email, por los boletines de email, y por programas de televisión, y por programas de radio. Muy bien, está disperso equitativamente, una palabra equidad que ahora está medio peligrosa. Pero bueno, le doy las gracias porque, y le hago la pregunta que típicamente no se la había hecho en otros simposios, pero para tener un pulso, para tratar de llegar a más personas, y el tiempo que uno siempre tiene para dedicarle a dar a conocer el evento pues es limitado. Entonces pues a veces tiene que escoger, bueno, dónde uno va, a quién contacta para que nos ayude. Así que les agradezco la respuesta. Yo te vi en un programa de acá. Perfecto, sí, es uno de los focos. Pero el email no falla. El email no falla. El email no falla, efectivamente. Que por cierto, mira, si no tenemos vuestro email, por favor atrás, anótenlo para hacerle llegar posteriormente la filmación del evento, el evento gratuito y con mucho gusto. Bueno, para no demorarnos más, Luis de la Paz será nuestro primer panelista. Luis, por favor. Buenas tardes. Gracias a Chile por invitarme a este evento y a participar de este panel acompañado de la doctora Wismar y del doctor Sánchez, que para mí es un gran reto porque yo ni siquiera soy ni paciente siquiera. Así que estar al lado de personas importantes me resulta más complejo. Yo voy a gozar un poco a partir de la temática que propuso Chile, que es la intelectualidad ante la República. Y he preparado un texto que me tomará unos 12 o 13 minutos leer, que dice así: todo grupo político, intelectual y social se inquieta con los acontecimientos que tienen lugar alrededor de su época y miran al cercano pasado y también al lejano para escudriñar en la historia y de esa manera intentar descifrar su tiempo, aun cuando por lo general se recurre a ese comodín que mucho ayuda a calmar los desatinos del momento. Todo tiempo pasado fue mejor. Fundamentalmente desde el siglo XIX, el cubano miró a los países de nuestra América, esa nuestra América en el sentido martiano, a nuestra América, buscando la pauta a seguir para alcanzar la independencia de España, algo que ya se había logrado casi todo el continente hispanoamericano en el primer cuarto de ese siglo, con la excepción de la República Dominicana, que alcanzó la suya definitiva en 1844 y que fue de Haití. Tuvo que pasar casi una centuria desde aquella corriente libertadora emprendida por Bolívar, Santander, Miranda, Sucre,
San Martín y O'Higgins, en Centroamérica la emprendió Morazán y en México Hidalgo e Iturbide, para que Cuba lograra la suya, tras una larga y sangrienta guerra que concluyó con una negociación que envolvió también a Puerto Rico, que corrió con otra suerte, a la postre, para muchos, mejor. Las figuras relevantes de la vida cubana del momento miraron y se inspiraron en aquellos próceres latinoamericanos para emprender el camino a la independencia cubana desde las vertientes que permitía la época, quizás las dos únicas posibles, la lucha armada y desde la intelectualidad, pues de la de la negociación no conduciría en aquel entonces a nada ventajoso para la nación cubana, como quedó demostrado durante el Tratado de París entre España y Estados Unidos, donde Cuba, Puerto Rico y Filipinas eran meras monedas de cambio, aunque es importante resaltarlo, el cubano ya se había ganado con sangre y fuego en la manigua el derecho a una independencia plena sin injerencias. Pero la historia de Cuba tuvo la forma del Tratado de París y la marca de la enmienda Platt. Ambos escenarios fueron duramente criticados en su tiempo, fundamentalmente por la intelectualidad y personalidades que habían luchado en los campos de batalla, como Manuel Sandirí, como Alberto Gómez y Salvador Cisneros Betancourt. El tiempo ha demostrado que la enmienda Platt fue una mediación violenta sobre Cuba, pero también significaba una balanza para mantener el equilibrio en la incipiente vida cubana. Las dictaduras y golpes de Estado que fueron cercenando los años de la República, ya sin la enmienda Platt, trajeron consigo las dos peores debates cubanos. El golpe del 10 de marzo de 1952 por Fulgencio Batista, que rompió con el orden constitucional y envalentonó a la izquierda, que él mismo había ayudado a fomentar en la isla al legalizar en los años 40, bajo el nombre del Partido Socialista Popular, al Partido Comunista fundado por José Antonio Mella y Carlos Baliño en 1925. Y la llegada al poder por la fuerza el 1 de enero de 1959 de Fidel Castro, que se alzó con el poder instaurando en Cuba la peor tiranía que ha conocido este hemisferio y que aún permanece en el poder después de 6 décadas. Gracias a otra enmienda, oculta y misteriosa, también pactada sin la presencia de los cubanos, el acuerdo Kennedy de Khrushchev de 1962, pacto vigente y celosamente respetado únicamente por los Estados Unidos, pues la otra parte, la Unión Soviética, dejó de existir como país, ahora es Rusia, y también, al menos oficialmente, como régimen político nucleado alrededor del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ahora el partido en el poder es Rusia Unida. Se podrá añadir que el propio país favorecido por el acuerdo, Cuba, innumerables veces ha violentado el espíritu de ese acuerdo en el que no intervino, pero que debería respetar, incluso atacando militar y directamente a los Estados Unidos cuando derribó en 1996 las avionetas de manos a rescate en aguas internacionales. La intelectualidad cubana del siglo XIX buscaba la independencia de Cuba. Gran parte de esas mentes superiores pasaron años en el exilio, allanando el camino para lograr la independencia, y otros permanecieron en Cuba enfrentando a la colonia y hasta pagando con sus vidas. Julián de Casar, Gabriel de la Concepción Valdés, Plácido, Juan Clemente Cenea, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana Borrero, José Antonio Milanés, Luisa Pérez de Zambrano, Cirilo Villaverde, José María Heredia y José Martí como la figura suprema. Hombres y mujeres que desde el periodismo, la literatura y la continua interacción con los exiliados de la época soñaban con lo que un día se fue el 20 de mayo de 1902, cuando se proclamó oficialmente la independencia de Cuba. La mayoría de los cubanos vivieron un estado de euforia y satisfacción cuando se dejó de ser colonia y se pasó a la condición de nación. Ese momento fue una gran victoria colectiva y de gratitud
a los que quedaron en el camino durante la lucha. La intelectualidad aplaudió y acogió el momento. Muchos de los que estaban en el exilio regresaron a la patria para comenzar la nueva etapa nacional bajo el nombre de República de Cuba. Sin embargo, poco a poco se dio paso a nuevas inquietudes para la renovada y pujante intelectualidad de principios del siglo XX, muchos descendientes de los que lucharon por la independencia. Con la República había que desbancar la presencia extranjera consignada en la Constitución, por lo que la enmienda Platt se convirtió en un arma política y sirvió para crear inestabilidad en la sociedad cubana, algo que aprovecharon los grupos y personalidades de la intelectualidad con su actitud antinorteamericana y los supernacionalistas, obviando que esa enmienda velaba por el equilibrio nacional, además de permitir que Cuba, como ocurrió, avanzara casi a la par de los Estados Unidos en casi todos los renglones de la vida. Es cierto que la enmienda Platt era una presencia extranjera en la República. La inteligencia de la época no tuvo la visión, obviamente era muy difícil de anticiparse, que le hubiera evitado mucho dolor al cubano, incluso que la Unión Soviética, con su régimen comunista y esclavista, se posesionara de la isla, pues la enmienda Platt consignaba que el gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún poder o poderes extranjeros ningún tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba. También hubiera impedido que la Constitución cubana de 1976 resaltara en su preámbulo su sumisión al marxismo-leninismo. Si bien la intelectualidad cubana en la época de la segunda mitad del siglo XIX fue profundamente anticolonialista, las generaciones de la República ya en el siglo XX se dejaron llevar por un antinorteamericanismo enfermizo, primero para derogar la enmienda Platt, algo que ocurrió en 1934, y después como un arma política para distanciar a Cuba del vecino del norte, algo que a todas luces era contraproducente. Es triste decirlo, pero Cuba siempre ha estado a expensas de un rico benefactor. España durante la colonia, Estados Unidos durante la República, la Unión Soviética hasta su desintegración como nación y Venezuela como país a desangrar económicamente como logró hacerlo Fidel Castro. Pero para la Cuba comunista, su actual benefactor es de nuevo Estados Unidos. La isla depende de Estados Unidos, pero ahora desde una posición de limonera, pues no tiene nada que ofrecer porque nada tangible produce. Las concesiones de las administraciones norteamericanas, fundamentalmente la del presidente Obama, y la manipulación emocional del castrismo hacia los desterrados con propósitos económicos, busca subsistir con la generosa remesa de los emigrados y exiliados cubanos. Muchas voces brillantes de la intelectualidad que se opusieron a Batista por la ruptura del orden constitucional partió al exilio en los años 50, como hicieron sus antepasados para defender desde el exterior la nación. Al tomar el poder Fidel Castro, hubo un retorno a la isla casi sin Batista, pero poco a poco una notable cantidad de esos mismos repatriados volvieron al exilio tras comenzar los fusilamientos, recrudecerse la represión, declararse el carácter socialista de la Revolución Cubana, condición política que el propio Castro había desmentido en numerosas ocasiones, también al dictarse disposiciones como con la Revolución Todo, contra la Revolución Nada y limitarse las prácticas de todas las libertades. De manera que el gran pensamiento cubano, lúcido y brillante, ha crecido por casi 2 siglos desde el destierro. El exilio cubano desde 1959 tuvo el obrero, tanto el obrero como el intelectual, ha luchado sin cesar por recuperar la libertad para Cuba. Pero el régimen impuesto en Cuba por Fidel Castro, de corte totalitario y tiránico,
ha imposibilitado el regreso a un orden de libertad y pluralidad de ideas. Como en tiempos de la colonia, el margen para la recuperación de la nación es muy estrecho. Un cambio de mentalidad desde la esfera del poder, como ocurrió en la Unión Soviética con Mikhail Gorbachev, la sangrienta lucha armada, quizás la menos probable de todas y también la menos deseada, una revuelta social masiva y continua que ha dado pocos resultados en países similares como Nicaragua y Venezuela por la represiva respuesta de los regímenes y tropas de choque, y otra con escasas posibilidades, pero la más definitiva, una invasión militar coordinada internacionalmente. Otro camino a la solución que muchas veces ha propuesto la intelectualidad sería negociar derechos y libertades, pero la agenda de la tiranía no contempla esa posibilidad. Las puertas del diálogo están cerradas en Cuba. La intelectualidad invita a debatir ideas y el gobierno militar cubano responde con un permanente estado de guerra, de manera que en la Cuba actual hay una suerte de guerra civil, desde luego una desigual guerra civil, donde la sociedad se enfrenta solo con ideas y palabras y el Estado militarizado y armado hasta los dientes, que lo que hace es someterlos, pero no los vence. En el caso cubano, la lucha armada no ha dado resultados. Las presiones internacionales tampoco. La caída del campo socialista no debilitó lo suficiente al régimen. Solo las multimillonarias y continuas remesas y los viajes de cubanos a la isla, sabiendo que son extorsionados, pero poniendo a su familia por delante, como ha de ser, ha sido el verdadero oxígeno, pero el precio colectivo es el acoso, la golpiza, el miedo, la miseria generalizada, el hambre, la represión, el éxodo incesante. Contrariamente a la grandeza de la intelectualidad cubana durante la colonia y la república, que constantemente levantaba su voz para exigir derechos y libertades, los intelectuales dentro de Cuba que comulgan con el régimen castrista han sido complacientes, temerosos y cómplices de esa tiranía. Los que se enfrentan van a parar a la cárcel o son acusados día a día con arrestos arbitrarios, acusaciones prefabricadas y prohibiciones de salir de su casa. Este es el escenario y el comportamiento de la intelectualidad cubana hoy, en el siglo XXI. Valiente, pero débil. Decidida, pero con escasas opciones. No es que la intelectualidad contemporánea sea menos talentosa, soñadora y visionaria que los de antes, sino que en el pasado existía una tolerancia y hasta un respeto por aquellos con ideas diferentes. Hoy en Cuba no se puede hablar de idea, sino hay que repetir la idea, la oficial, y quienes se levanten contra ella serán perseguidos. Aún sabiendo el precio a pagar, ahí están luchando desde adentro una juventud pujante y digna, aunque lamentablemente con muy pocas posibilidades de alcanzar el éxito deseado, que es el de obtener cuotas de libertad personal y social. Desde el exilio, los artistas, periodistas, escritores y activistas por la libertad de Cuba no cesan de denunciar los atropellos y abusos en Cuba, como hicieron los exiliados cubanos durante la colonia, como hicieron los que tomaron el camino del exilio cuando Batista. Y aunque el mundo contemporáneo, fundamentalmente la prensa y los medios virtuales son cada vez más de izquierda, es decir, más ciegos a lo que es el totalitarismo, se resisten a aceptar la realidad cubana y la venezolana y la nicaragüense y la china y la de Corea del Norte. Tristemente, falta para que llegue la libertad a Cuba. Pero hay que seguir, no detenerse jamás. Los intelectuales del futuro repararán en la dedicación y el esfuerzo de los de hoy, como los del presente, honramos a quienes nos precedieron. Muchas gracias. Luis hizo un amplio recorrido, un tiempo mágico. Y te digo lo que me venía a la cabeza en algunos de los puntos, porque por supuesto que no. El caso cubano tiene esa
diría, esa gran excepcionalidad de haber desarrollado el concepto de nación fuera de su territorio, de una forma como un permanente. O sea, son pocos los casos que así se dieron. O sea, porque miramos, por ejemplo, Estados Unidos, la intelectualidad fundacional, bueno, se mantuvo acá. O sea, no hubo la crisis de tener que salir a un exilio. No quiero decir que los británicos eran más amigables, pero la circunstancia se dio así. En cambio, no fue así en Cuba, no solo de la época colonial, sino posterior. Y la enmienda Platt siempre da mucho de que hablar. Sin embargo, recordemos, Irlanda fue un protectorado antes de alcanzar la plena independencia, o sea, de Gran Bretaña. Fue un proceso que duró unos años, pero y nadie duda de la integridad de Irlanda como democracia, como república, ni nada por el estilo, pero sin duda impactó mucho a nuestros pensadores y con razón, en gran sentido. Bueno, ahora les presento, quien no hace falta presentación, Rosa Leonor Whitman. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a mi querido intelectual señor Schelling, y muy contenta de mantener la paz conmigo, a Luis y al profesor Emilio Sánchez. El tema se las trae porque él cuidó mucho no decir los intelectuales, sino el intelectualismo, y eso ya rebasa algunas cuantas cosas de concreto. Bueno, gracias, Julio. Al tener ciertas nociones de una época en común con otras personas, con otros cubanos, testigos conscientes, porque en una generación 5 años más o menos no cuentan, declaro a los efectos de esta presentación ser miembro de la generación de Jorge Valls y Ángel Cuadra, de Guillermo Cabrera Infante, de Mario Barajón, de Severo Sarduy, de Concha Alzola, de Aurelio de la Vega y Agustín Tamargo, de José Antonio Escarpantera, el teatrista, y de Roberto Fernández Retamar y Adelaida de Juan, de Julián Orbón, de Hilda Pereira, de Berto Padilla y Lisandro Otero, de Eliseo Alberto y José Antonio Echeverría. De manera que una generación interesantica, que muchos de los cuales fueron, tengo que decir, fueron mis amigos, porque en los mencionados no veo nadie vivo. Con esto señalo que cada generación tiene su perspectiva, cada generación tiene lo suyo, y Aurelio de la Vega no hubiera podido escribir algo de Bizet, y Jorge Valls no hubiera podido escribir a los José Jacinto Miralles. Son sus marcas. De manera que somos la generación del 55, y como todos los cubanos, heredamos una rica herencia, una rica derrama intelectual, como decía Luis, proveniente del siglo XIX cubano, al que rebasaron ejemplarmente 3 figuras que son pilares en nuestra cultura. ¿Quiénes? Enrique José Barona, heredero y transmisor de la educación, filosofía y patriotismo. Juan Gualberto Gómez, heredero y transmisor del mejor periodismo, independentismo y civismo. ¿Quién? Fernando Ortiz, heredero y transmisor de la ciencia y preocupación tecnológica, etnológica
y extractor de las raíces cubanas y de los factores integrales históricos de la nacionalidad nuestra. En el extenso panorama que presenta la corta vida de la República de Cuba, 57 años, hay una proliferación extraordinaria de talento en comparación con la escasa población que tenía Cuba al nacer, el Estado cubano al nacer en 1902, 1,5 millones más o menos de habitantes, y con otras, en comparación con otras poblaciones mayores de América Latina y más antiguas repúblicas de la América nuestra. El proceso de esa vida cubana fue ascendente y positivo con sus naturales tropiezos. Para intentar diseccionar toda esta variedad que es el intelectualismo, no solamente los intelectuales, yo pensé en una clasificación a la cual la dejo como asignatura pendiente. Pues sí, no, porque la voy a decir. Pensé en una clasificación que no voy a tratar, porque voy a ser eclecticista y sinteticista. Porque una persona no puede ser sintética ni ecléctica, eso es un adjetivo. Tenemos que ser sinteticistas y eclecticistas, mezclar un poco de todo, conjuntarlo para poder tener el panorama de que hablemos. Digo que queda asignatura pendiente por género. Aquí viene el profesor con su tema. El género se trató en Cuba: la prosa, la poesía, el periodismo, la oratoria, es decir, narrativa, y el periodismo, el teatro, el cuento y el ensayo. Son menciones nada más. En segundo lugar, por tema. Uno puede elegir el estudio del intelectualismo por tema, y es mucho más vasto, porque la perspectiva puede ser la historia, la política, la música, la antropología, las artes plásticas, literatura, filosofía, etcétera, etcétera. Se puede estudiar el intelectualismo en Cuba, es muy vasto, no podemos cubrirlo. En tercer lugar, por estilo. Agarramos por estilo la literatura, las escuelas, en música, en arquitectura. Encontramos el romanticismo, el modernismo, el neoclásico, el eclecticismo, el barroco, el impresionismo. Lo hay todo en los temas. Por generación, lo más interesante, porque es la gente, la edad y época, que representan las corrientes de interés etarias, o sea, de la época, y de otras nuevas creaciones. Puede ser también por grupo, por asociaciones. Ahí tenemos un montonal. Por las asociaciones de estrecha afinidad en literatura, en teatrismo, en música, en política, etc. Por pensamiento o credo, político, social, religioso, filosófico. Asignatura pendiente. De manera que, ¿cómo sintetizamos un poquito eclécticamente el desarrollo del intelectualismo en Cuba? A ver, número uno, los historiadores cubanos ordenan y analizan los sucesos y los hombres de los siglos precedentes. Nos viene el riquísimo siglo XIX y se estudian los siglos XVIII, XIX, XX, que son los más significativos para nuestra fundación nacional. Y así se destacan en la República, que es nuestro business de hoy, Ramiro Guerra, Enrique Collazo, Emeterio Santovenia, Emilio Roy de Lech-Senring, historiador, Herminio Portel Milán, profesor nuestro, Fernando Ortiz, Félix Lizazo y un montonal de historiadores que constituyeron la Academia de la Historia de Cuba. Hubo mambises de relatores. Máximo Gómez fue estupendo. Los libros de relatos, o el diario de campaña, o todo lo que escribió
y Félix Figueredo Socarrás, que acompañó a Céspedes. Ahora, Oreste Ferrara, un buen relator, entre otros. Como punto segundo, los jóvenes bisoños, ya pegamos un salto en la República. Jóvenes bisoños con carácter intelectual se manifiestan cuando, en 1923, con la llamada protesta de los 13, cuando en época de Alfredo Saya, que fue un gran orador, a pesar de que tuvo una pésima administración, protestaron contra una sucia compra del convento de Santa Clara. Alzó su voz Rubén Martínez Villena. Y lo apoyaron, se pusieron de pie en esa reunión un grupo de muchachos, entre ellos Jorge Mañache, nuestro profesor de filosofía, Francisco Ichazo, el fabuloso redactor del Diario de la Marina como Mañache, Calixto Mazón, de una estupenda historia de Cuba, Alberto Lamar Schweiger, Juan Marinero, todas las corrientes que había en Cuba que no eran para tener miedo, sino para tener libertad, cuando el comunismo no asustaba a nadie, porque era una teoría. Y de manera que por esta efímera conjunción de estos muchachos, en 1923, de estos jóvenes intelectuales cafetómanos, porque lo que hacían era ir a tomar un cafecito y pensar, se une lo intelectual a lo cívico-político, lo que a partir de entonces habrá de repetirse en la historia de Cuba. Será una constante. El intelectual, generalmente, salvo lo que veremos ahora. En 1927, muchos de estos jóvenes arman el grupo minorista, grupito minoritario, lo dice el Palaca, compuesto por algunos de los protestantes del 1923. Y otros además, tenían ya conciencia social. El siglo XX trae ya, como dijéramos, una corriente, una bola que se ha desprendido de la montaña y agarra los pensamientos sociales que se iniciaron en el siglo XIX. Y de manera que ellos les preocupa no solamente el bienestar social y cultural de Cuba, les preocupa el de todos los países. Es una verdadera conciencia. De manera que ahí tenemos nuevamente a Martínez Villena, Mañache, Izazo, Félix Izazo, a Emilio Roy nuevamente, a Marinero, a Collazo, a Izazo, ya dije, a Juan José Sigre, el autor del monumento a Martín en la plaza de Cuba, a Diego Bonilla, que fue el director del Conservatorio Municipal, un músico, a Carpentier, que entró y salió de Cuba como Pedro por su casa, cuantas veces quiso, y se le adoró. A Luis Baral, profesor nuestro también, a María Blanca, ya la mujer entró, María Blanca Zavala más, y María Villar Buceta, que era modernista en su poesía, Agustín Acosta, poeta nacional, Honrado Mazaguer, caricaturista. Espero estar tocando a ustedes puntos personales de nuestra vida, porque aunque yo soy la más republicana de todos aquí, por tiempo, ustedes también han participado muchísimo de periodos históricos de Cuba. De manera que otros más firmaron ese documento también. Ese manifiesto minorista clamaba por democracia, justicia social, derechos humanos, etcétera, etcétera, peticiones que los universitarios de 1930 no tuvieron, porque ellos pedían lo que pidieron en la Argentina el profesor José Aras, que visitó La Habana en esa época. Pedían autonomía universitaria, pedían expulsión de los profesores corruptos, pedían el cogobierno, que por suerte no se hace en las universidades porque sería un desastre. El cogobierno, estudiantes y profesores. Entonces, decimos que en 1903, otro punto es que en 1933, la dictadura de Gerardo Machado de Morales ve su final y una violenta polarización de grupos se abaten mutuamente. Y el movimiento cívico-político fue el propiciador intelectual decidido a retornar al país, al orden democrático
sin prórroga de poderes, sin cambio de constitución, sin hegemonía de poder. Era una generación intelectual, a mi juicio la segunda. Bueno, parece que desde el año 27 se había declarado una conciencia de la nación. Y se forma el ABC, que es un grupo muy particular, que ya hablaremos un poquito enseguida. La situación es tan compleja en Machado, vieron así una mediación, es decir, el gobierno norteamericano pacíficamente intenta poner un poco de paz entre la violencia que existía en aquella época entre los grupos. El ABC es una agrupación política, cívica, de masa intelectual y también de brazo armado con bombas redentoras. Y ellos tienen, mañana sobre todo redacta el manifiesto del ABC, que es ejemplar. Bueno, no hay cordura. Tengo que saltar un poquito. No obstante las inculpaciones y errores, ocurre un fenómeno muy interesante que quiero señalar. Y aquí pongo. No obstante todos los problemas, hago constar para mi sorpresa, que tanto el gobierno de Machado como los anteriores tuvieron en sus cuadros, no obstante los errores que dije, hombres probos, gobiernos difíciles, complejos, equivocados en muchos puntos, pero tuvieron colaboradores, hombres respetables y de gran nombre, figuras intachables que ocuparon cargos diplomáticos en el extranjero y en la Secretaría de Gobierno. Nombres puros, como Margaret Sterling, como Ruiz Mesa en la Secretaría de Hacienda de Machado, que al caer Machado, nadie pasó por su casa a destruirla. Como Enrique José Barona, como Montoro, y decenas más en cargos públicos. Es decir, que tal vez esos hombres pensaron que con su presencia y su acción podían mejorar a la República. Otro fenómeno de otra índole, les dije que iba a ser eclecticista, el grupo Orígenes, ¿verdad, profesor? El grupo Orígenes es un grupo literario de la década de los años 40, 50. Conocimos a algunos de los miembros en el liceo. En esa década ha estallado la paz intelectual. En gran proporción, Orígenes y su rector José de San Malino agrupa un sector de letras ascéticas. Virgilio Piñera, José Rodríguez Feo, que fue cofundador, Cintio Vitier, su esposa Fina García Marrús, Octavio Smith, también pintores como Puerto Guerrero, como Mariano. Toda esa gente era un grupo fuerte intelectual que realmente ahondaron en lo cubano, sobre todo Cintio, en un magnífico libro, lo cubano en la poesía de Dante, y por supuesto que Lezama tuvo un gran éxito con su libro Paradiso y otra su fundación de revista, por supuesto, y fue un movimiento de culto, un poquito complejo, de comprensión, pero muy variado en su composición humana. En la década de los 30, 40 y 50 fue una época exuberante con el nacimiento del Lyceum y Lawn Tennis Club. Fue una plataforma del pensamiento, arte y conciencia cubanas y del aporte extranjero. Lo crearon en 1929 mujeres como René Méndez Capote, que vivió hasta nuestros tiempos y que desgraciadamente se despeñó. René era la hija de Méndez Capote, hombre de cierta posición intelectual, y escribió una memoria preciosa, la cubanita que nació con el siglo, deleitosa, y después quedó integrada a este régimen actual. De manera que estas cultas damas, René, Berta Rosena de Martínez Márquez, Elena Mederos,
posteriormente, una gran amiga nuestra, Lidia Medero, Vicentina Antuña, profesora nuestra, Piedad Massa, Adelina Balatay, Rosario Rexach de León, y sin exagerar, un ejército de voluntarias que gratuitamente dedicaron su vida a la cuestión cívica, a la cuestión social, a la cuestión de biblioteca gratuita, a una serie de ramas que exaltaron la nacionalidad de nuestra patria. Allí se presentó lo más talentoso de nuestras capacidades nacionales y se recibieron a los extranjeros por las puertas abiertas. Simultáneamente, Acción Católica brilló. ¿Quiénes? Recordarán a Manuel Cerro, a José Ignacio Rasco, a Andrés Valdespino, un grupo brillante, tantos otros que hicieron decencia y civismo. Quienes por esa época oyeron hablar en graduaciones de bachillerato a José Manuel Cortina y Aurelio Baldor, fundador del Colegio Baldor, se dieron cuenta de que estaban vigentes los hombres de respeto y de pensamiento, y con mensaje a la juventud. Mientras que Alfredo Miguel Aguayo, el gran puertorriqueño cubano, escribía libros formativos a nuestra generación chiquita, libros de colores editados por Cultural, libros formativos con lecturas formativas de poesía y prosa maravillosa. En fin, y el grupo de exiliados republicanos que estuvieron, unos se quedaron y pasaron el Rubicón, otros siguieron a la América, que conocimos algunos como Marquina, Rafael Soler Solís, Gustavo Picaluga, autor del Destino, ¿cómo se llama? El Destino, bueno. Diálogos para el Destino. Gracias. Diálogos con el Destino, un libro maravilloso. Los Quevedo, Antonio Quevedo y María Muñoz, directora de coro, y Quevedo, crítico musical. Mercedes Pinto, que tenía unas obras radiales maravillosas. Luis Amado Blanco, Ángel Lázaro, columnista del Diario de la Marina. María Zambrano, que tuvo 7 años en Cuba nada más. Manuel Altolaguirre, de la generación del 27 español. En fin, otros siguieron su camino. Pero los españoles siempre fueron fundadores. Y ya para dar un poquito de centrar un poquito nuestra idea, la Academia de Historia fijó con los estudiosos intelectuales de la época una riqueza acumulativa para la posteridad. Pasó Barona por Cuba, quiero decir, un hombre tan fundamental para nuestra nación, y aunque no se creó escuela, hubo preocupación filosófica en Cuba. Inocentemente Barona nos pasmó del estudio filosófico académico, porque siendo filósofo positivista, donde nada más que la realidad es lo que se puede comprobar, y eso no es cierto. Retiró de la enseñanza media y superior los estudios académicos filosóficos durante varios años. Si mal no recuerdo, creo que fueron 17 años. Y su ejemplo de hombre probo y cubanísimo, Enrique José Barona, de protector de almas y país, debió haber tenido mayor repercusión en nuestra generación. Pero no fue así. Y su rastro quedó débil. Una pena. Porque era un hombre con toda la moral para enriquecer a un país y a su juventud. Al final, el grupo de gente que se preocupó por la filosofía, Mañach, Virgilio Piñera, Mercedes Girosa García Torrí, que murieron aquí. Mañach murió en Puerto Rico. La Saga, que murió acá. Pintado, que murió aquí.
García Bárcena, no estoy segura, y uno muy olvidado y poco conocido que es Max Castro, un gran estudioso. Ellos plantearon la filosofía académica, crearon la Academia de Filosofía Cubana. Y en el periodismo, yo admiro el periodismo. ¿Por qué? Porque en el periodismo cubano se dieron los ensayos más sólidos de nuestro pensamiento y literatura, desde Juan Gualberto del siglo XIX, que no caigo en él por ser hoy, pero desde Juan Gualberto, que rebasa y está en el siglo XX. El periodismo dio mucho fruto como formador de opinión, el buen periodismo, por supuesto, buen gusto. Se escribían valiosos ensayos literarios, cívicos, científicos, musicales, etc., que parten desde Juan Gualberto a Mañana Chichazo, Remos, nuestro profesor también, etc. De los que trabajaron, ya termino, de los que trabajaron en solitario, a ningún grupo. Haríamos interminable la lista. Labrador Ruiz, Anita Arroyo, Lolino Novas Calvo, Gastón Vaquero, you name it, Nicolás Guillén, el inmenso Leví Marrero, con la gran obra sobre nuestra historia, y docenas más de hombres de ciencia, pedagogos, políticos de toda clase, de seres pensantes, hicieron la Cuba que conocimos. De manera que, sin pretender agotar el tema acerca del intelectualismo de amplio espectro en la vida de la República de Cuba, señalamos que el pensamiento de Coyula, Miguel Coyula, conocimos, Tony Barona, Chivas, con sus pesadeces, pero limpio, y de tantos hombres y mujeres bien intencionados y cultos, permiten que esta tarde estemos reunidos bajo el palio que albergó a Cuba durante 57 años. Muchas gracias. Magnífico. Yo escuchaba a la querida Rosa Leonor y me viene a la mente que yo pienso que mirando en intelectuales per cápita, es muy probable que Cuba haya estado muy bien representada en eso. Y les confieso que cuando estábamos organizando esto, yo le propuse, bueno, para tratar de sintetizar, ¿qué te gustaría hablar? ¿Quieres coger una época específica? Dice, está bien. Dice, pero no sé, bueno, y las mujeres, está bien. ¿Y alguna corriente particular? Pero yo, bueno, mejor que desarrollen lo que deseen. Y yo en el intento de simplificar realmente me convences de que no es posible, al contrario, has invitado a prácticamente una disciplina de estudio, de examen, que yo creo que sí, que es una necesidad y quiera Dios que se haga, porque realmente es fundamental rescatar la memoria, que incluye, por supuesto, una parte muy importante en la intelectualidad en Cuba. Emilio Sánchez será nuestro próximo panelista. Muchas gracias, Julio, por la invitación y muchas gracias a ustedes. Un privilegio compartir este panel con la doctora Rosa Leonor Guimach y con Luis de la Paz.
la figura que ha mencionado la doctora Rosa Leonor, precisamente por esta vocación, parecería que están aquí presentes con nosotros en este simposio. Es una manera de recordarlos, una manera de convocarlos también. Yo voy a hablar de la vida intelectual durante la República y espero detenerme brevemente en la narrativa, en escritores de esa época. Si bien hay cierto disenso en cuanto al desarrollo social o económico de la República, sí, cuando hay diferencias de enfoque, matices, creo que hay bastante consenso en que Cuba tuvo una vida cultural, una vida intelectual intensa y amplia. Así que más que demostrar esa formulación, voy a ilustrarlo. Primero, quiero definir qué entiendo por actividad intelectual. Sí, no se trata única y exclusivamente de las numerosas y frecuentes polémicas entre intelectuales de renombre, Magnanchi y Martínez Villena, por ejemplo, o Roy de Lucedin y Alberto Lamarck, ni siquiera de la actividad individual de escritores, filósofos, académicos, pintores, escultores, arquitectos, críticos, en fin, sino también del proceso de mediación y de sus agentes. Instituciones culturales, prensa, grupos de discusión, seminarios de investigación, coloquios, medios de difusión, en particular revistas literarias y científicas, colecciones de literatura, premios literarios y académicos. Si estamos de acuerdo en este concepto, pero que sí, podemos colegir que durante la República hubo una intensa actividad intelectual que se proyectaba tanto en la vida espiritual de la nación, el debate de la situación sociopolítica, como en la búsqueda de la identidad nacional. Voy a citar ciertas paradojas. La primera de ellas, la actividad intelectual se desarrolla a pesar de la corrupción político y administrativa, los escándalos, la enmienda Pla, el recurso a la violencia que recorre toda la República. Ocurre del mismo modo que en el desarrollo económico, o sea, hay una relativa independencia. La siguiente paradoja, la intensidad y amplitud de la actividad intelectual no niega, sino al contrario, presupone la insatisfacción por el estado de cosas, la crítica implacable de los males de la sociedad, la frustración, el pesimismo, el escepticismo por parte de la vanguardia intelectual de amplio espectro. Incluso el disgusto por la propia vida intelectual que algunos catalogan por momentos de pobre, rezagada y asfixiante. A propósito, hago el siguiente comentario. Para desacreditar a la República, el castrismo ha echado mano de las opiniones críticas de muchos autores reflejadas en sus obras. Excluyo decir que solamente el ambiente de libertad individual y creativa explican la agudeza, la profundidad, la amplitud de esas críticas, todo lo cual es inadmisible dentro de un régimen totalitario. La última paradoja, la República consigue paulatinamente un grado apreciable de actividad intelectual a pesar de haber nacido en medio de una situación crítica. El país arrasado y económicamente en bancarrota. Sin embargo, en una década Cuba saltó, gracias en buena medida al aporte en todos los órdenes de Estados Unidos y a la formación de sus hijos, saltó de la colonia a la modernidad en apenas 10 años. Hablemos de las premisas de la actividad intelectual de la República. La premisa primera. Bueno, esta actividad intelectual que se desarrolla, digamos, a partir de 1910 en adelante, no se origina por generación espontánea, sino que tiene un antecedente. Ya la doctora lo ha mencionado. El siglo XIX. Mencionemos solamente algunos detalles. En el siglo XIX había en Cuba más de 200 diarios, la mitad de ellos en La Habana.
pero también en Camagüey, Santi Espíritus, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Trinidad. Incluso las tres corrientes políticas más importantes del siglo XIX, independentismo, anexionismo y autonomismo, tenían sus órganos de difusión. Y debo mencionar como importante en este siglo la creación en 1831 de la revista Bimestre Cubana, que atraviesa, así no solamente atraviesa el siglo XIX, sino también el siglo XX, patrocinada por la Sociedad Económica de Amigos del País, institución más relevante. La siguiente premisa es literatura, digamos, que nos ofreció el siglo XIX. Bueno, tuvimos a Cirilo Villaverde, a Jesús de Gómez de Avellaneda, precursor de la novela hispanoamericana. Por cierto, esto es para el orgullo ese desmedido de los cubanos. Se cree que Francisco, el ingenio, la delicia del campo de Anselmo Suárez y Romero, es la primera novela antiesclavista, anterior a La cabaña del tío Tom. Eso pueden enarbolarlo por ahí. Tuvimos a José Martico, fundador del modernismo. Incluso la fuerte crítica a los males sociales que encontramos en la República tienen un antecedente, por ejemplo, en Ramón Mesa con Mi tío el empleado, donde hace montones de críticas al corporativismo, la malversación, el soborno, el robo, los negocios turbios, en fin. Ya en el siglo XX. Bueno, ya hay un público lector, se va formando a partir de 1910, bueno, desde luego sobre los años 30 y sobre todo ya en los años 40 y 50, por lo menos un potencial de lectoría con más del 80% de la población alfabetizada. Antes de 1959, Cuba exhibía los medios de comunicación más fuertes de América Latina en proporción a su población y extensión geográfica. Circulaban en La Habana 16 periódicos, 28 revistas, mientras que en las provincias había 36 periódicos y 33 revistas. Por cierto, Diario de la Marina y Periódico de Información estaban catalogados como los mejores en toda América Latina. Editoriales, ciertamente había pocas editoriales, los autores se quejaban. Pero yo me he encontrado acá en el exilio a revisar alguna literatura a la que no tuve acceso en la isla. Este libro publicado en Matanzas, otro libro publicado en Santa Clara. Bueno, maravilla de eso. De todos modos, ya en 1960, el país exportaba hacia América Latina libros de texto, en particular el libro de Alfredo de Nahuay, por favor. Bien, y de Baldor ni se diga. ¿Y qué revistas, qué tremendas revistas como esta que voy a mencionar? Cuba Contemporánea, Orto, que se editaba en Manzanillo, un sitio donde no solo se bailaba el son en calzoncillos, en camisón, sino también editaban esta revista fantástica, reflejo de la vida intelectual. La revista de Avance, vanguardista, social, revista Bimestre Cubana, ya mencioné, Escuela de Plata, Verbo, Ultravileño, Ciclón, Orígenes, Bohemia, Cartel. Bohemia, Cartel, sí bien, no era tan elitista como las otras, era una revista popular, pero Bohemia, por ejemplo, se distribuía en el continente y allí incluía las mejores plumas del país y trabajos bien sólidos en el campo de la literatura, de la política, en temas sociales. ¿Qué característica tuvo esa vida intelectual durante la República? La primera, de ambiente de libertad creativa. Pocas veces y por poco tiempo hubo censura de prensa, incluso en medio de una guerra civil. Pluralismo y tolerancia apreciable en la coexistencia de varias tendencias políticas, la más importante, republicana, marxista y católica. Acatamiento a lo que Rafael Rojas, en un libro que yo recomiendo a aquellos que estén interesados en conocer la vida intelectual de la República, Tumba sin sosiego, lo que Rafael Rojas califica de pacto republicano o pacto de civismo republicano, en fin, consideración, decencia, cordialidad, diálogo civilizado.
república abierta. No solo los autores cubanos publicaban en México, en Buenos Aires y en Madrid, sino que escritores de todas partes eran leídos en la isla, reseñados en diarios y publicaciones literarias, y frecuentemente visitaban Cuba y hasta residían un tiempo en ella. Me detengo ahora brevemente en la narrativa del primer cuarto de siglo, expresión precisamente de esa vida intelectual. Los escritores de la primera y segunda generación fueron los cronistas de esa república naciente, imperfecta, de luces y sombras, de frustraciones y de esperanzas. En la narrativa hallamos tres tendencias principales, sin que estas estén, digamos, divididas por fronteras infranqueables. La primera de ellas es la patriótica, tendencia patriótica. Aquí tenemos, por ejemplo, la obra de Emilio Bacardí, Via Crucis, una saga de una familia cafetalera del oriente del país, teniendo de fondo la guerra de los 10 años. Bueno, Emilio Bacardí además fundó la primera biblioteca en Cuba y el primer museo. Jesús Castellano con La manigua sentimental. La manigua sentimental es una novela interesantísima. Encontramos allí el único mambí pícaro, o el pícaro mambí. Castellano, una figura descollante en este primer cuarto de siglo, fue el primer director de la Academia Nacional de Artes y Letras, fundador de la Sociedad de Conferencias y de la Sociedad de Fomento del Teatro. Y tenemos también en esta misma tendencia patriótica a Luis Rodríguez Envil, con su novela La Insurrección, una novela que traza también una saga de dos familias enfrentadas de alguna manera, teniendo de fondo la guerra de independencia, y también hace alusión al periodo de reconcentración de Weyler, incluso a la entrada de los ocupantes norteamericanos. Por cierto, Rodríguez Envil es el autor de José Martí, El Santo de América, publicado en 1941, fue el resultado del primer premio de un concurso del año 38. La tendencia social, ahí abarca a todos aquellos escritores, estoy hablando solamente de narradores, es decir, cuentistas y novelistas, que criticaron la corrupción política administrativa, el caciquismo, los prejuicios sociales, el nepotismo, la intervención de Estados Unidos, etc. Miguel de Carrión, las honradas y las impuras, hubo un escándalo en la época, lo querían vetar. Quizás es un antecedente de la cultura de la cancelación en nuestro tiempo, ¿no? Pero no lo pudieron vetar. Jesús Castellano también, acá, con La Conjura. La Conjura también una crítica a la moralidad, la hipocresía de la época, igual que Carrión. Castellano tiene un cuento que se llama La agonía de la garza, imprescindible en cualquier antología del cuento cubano. La destrucción, ¿no? El naufragio de una embarcación y lo que eso supone para sus pasajeros. Carlos Loeira, quizás el narrador más destacado de esta parte, ¿no? Con generales y doctores. Juan Criollo, novelas destacadísimas incluso en Hispanoamérica. José Antonio Ramos, con Caniquí, Guaybay, y no se puede obviar su obra de teatro, Tembladera. Ramos fundó la Sociedad de Fomento del Teatro, académico de número de la Academia Nacional de Artes y Letras. Luis Felipe Rodríguez, con Marcos Antilla, Relatos del Cañaveral, ¿no? El panorama de la explotación de los portadores de cañas. Carlos Montenegro, Hombres y Mujer, la situación de corrupción, de inmoralidad en las cárceles cubanas. Lidia Cabrera, con sus cuentos negros. Enrique Serpa, con sus novelas Contrabando y La Trampa. La segunda, reflejo de aquella cultura del gangsterismo en la Cuba, y la primera, contrabando de alcohol. Himno Mascalvo, por último, El Negrero, vida novelada de Pedro Blanco Fernández de Estrada, dedicada a la crítica al esclavismo, en particular al comercio de esclavos. Y está la última tendencia, a mi juicio, es la existencial. Encontramos allí obras
más metido en los problemas individuales, como Carlos Robeira en La Última Elección, Labrador Ruiz, El laberinto de sí mismo, Alfonso Hernández Catá, que tiene decenas y decenas de novelas de corte universal, cosmopolita, Bebedor de lágrimas quiero citar, y Dulce María Loinal con su novela poética Jardín. ¿Me queda tiempo todavía, Julio? 4 minutos. 4 minutos, excelente. Me he apurado precisamente para que no me tocaran el timbre. Sí, quiero terminar con una cita de un autor, marxista, pintor destacado de la República y escritor también destacado, Marcelo Pogorelli. Publicó este libro, La República de Cuba, a través de sus escritores. Publicó en el año 58 y su estudio termina en el año 52. Lo publica en el año 58. Para mí resultó agradablemente asombroso encontrar en el enfoque de Marcelo Pogorelli la agudeza y la tolerancia al valorar estos momentos. Muy diferente de, por ejemplo, del criterio que pudiera tener tu amiga Mirta Aguirre, perdóname, Rosanón, hay una ironía, ¿no? Mirta Aguirre, todavía durante la República, criticando a Nogueira, porque no hablaba del heroísmo de los mambistas. Ustedes saben que, por ejemplo, los generales y doctores también hacen una demitificación de la lucha mambista, como la encontramos también en la insurrección, en la manigua sentimental. Es que hay una demitificación. Yo creo que todo aquel que esté interesado en la historia de Cuba, en particular en esta etapa, tiene que complementarlo con la lectura de esas 3 novelas que yo he mencionado. Bueno, pues Mirta la emprendía contra el escritor más importante. Y luego es comprensible ya en los años 80 la edición de algunas de estas obras, como yo dije anteriormente, se utiliza precisamente para decir, aquella república es una porquería. Fíjense lo que dicen los escritores, fíjense las críticas que hacen. Y entonces en el prólogo hablaban de todo eso y catalogaban, por ejemplo, a Castellanos, de Carrión y a Lobeira como escritores o narradores agonizantes. Son escritores agonizantes. Una república que agonizaba es que escribieron en aquel tiempo esa república que en un momento pereció para luego resucitar el 1 de enero de 1959. Esa es la tesis. Bueno, pues, volviendo a Marcelo Pogorelli dice acá, en este libro, La República de Cuba a través de sus escritores, con lo que quiero terminar. La República de Cuba, tan zarandeada y escarnecida por sus propios hijos, posee sin embargo el encanto de su juventud, ya que 50 y tantos años son muy poca edad para una nación. Si bien algunas repúblicas han sucumbido antes de cumplirlos, en este caso podemos afirmar sin excesiva complacencia que estamos bien de salud, gracias. La joven sigue cometiendo sus yerros, pecados y travesuras, aunque no ha aprendido todavía a distinguir con claridad entre las buenas y las malas influencias. No resulta de las más atrasadas para su edad, cabiendo esperar que su discernimiento ganará con el decursar de los años hasta emparejarse con los mayores. Su conducta no ha sido peor que la de muchas compañeras de su edad. Y si bien hay que confesar, en honor a la verdad, que no merece precisamente una medalla, tiene un expediente que puede ser calificado de notable, puesto que no tendría acceso a juzgar con excesiva severidad sus primeros tumbos y traspiés. Al revés de las repúblicas europeas, vino al mundo sin saber lo que es gobernarse a sí misma. Gestada durante el duro régimen colonial, lleva en las entrañas ciertas malas influencias prenatales de las que aún no ha logrado librarse por completo. Pero en la lucha contra sí misma y contra la codicia ajena ha mostrado una voluntad digna de encomio. Ha tenido altibajos, sus vacilaciones peligrosas, sus desvíos, sus debilidades, incluso sus errores graves. Mas, en la áspera escuela de la experiencia, ha ido aprendiendo, y su tránsito de la infancia a la libertad, de aquí a la adolescencia, con los extremismos que le son propios, para desembocar en su prima juventud actual,
delata un progreso moderado, pero incuestionable. Muchas gracias. Un tour de force total. Sin duda, yo creo que esto nos revela que esa Cuba republicana es un entorno fecundo para la expresión plural de un pueblo que, pese a, yo creo que han hablado de diferencias ideológicas, había un civismo, había un respeto a las reglas del juego. A pesar de la violencia, a pesar de los defectos, a pesar de la corrupción, cosas que vemos, o sea, que es lo que no estamos viviendo en este momento, sino violencia, sino una serie de cosas, de imperfecciones en este gran país en este momento, de modo que en Cuba esa inquietud del intelectual, no, por lo menos a mí me convence que existía suficiente espacio público para el pensar, para expresar y para recomendar. Bueno, tenemos 30 minutos para preguntas. Traten de ser breve y los panelistas también. Análisis y vamos, 1, 2, 3. Perdónenme, no me voy a levantar. Yo soy Anaís Acuña. Señor Emilio Sánchez, primeramente les quiero dar las gracias porque han sido unos intelectuales y les premio. He aprendido mucho, yo vine en el 59, bueno, una niña, y ustedes aquí me han instruido que es la calidad más alta y más de educación cubana. Emilio Sí. Sánchez, esto en términos de, creo que era Carrión, hombre sin mujer. Sí. ¿Qué me puedes decir eso relacionado con la mujer que estaba encarcelada y por qué? Y ¿cuál fue la...? Hombres y mujeres, precisamente, es la situación de personas que estaban sometidos a un régimen carcelario brutal y que, entre otras razones, tenían que apelar al homosexualismo. Y hay una descripción bastante cruda de esas prácticas en la prisión. Y lo que tiene que ver con toda la corrección, es decir, él le llama hombres y mujeres, pero no solamente aborda este tema del sexo entre hombres en la prisión, sino también toda la corrupción y las extorsiones que se daban y la podredumbre que había allí, de manera tal que es una crítica a la forma en que la sociedad penaliza el delito. Entra una persona con cualquier razón, violar la ley, y sale de allí convertido en un delincuente profesional. Me permito una observación. Adelante. Una de las cosas más interesantes de hombres y mujeres, a pesar, como bien destaca el doctor Sánchez, todo el mundo carcelario, de la negatividad del mundo carcelario, está el tema de la homosexualidad. Y esa novela de Montenegro es precursora del homosexualismo en la literatura cubana. Es una cosa muy interesante. Después, muchos años después, ha salido a reducir una novela de Hernández Catá, que ya mencionaba en el anterior, mencionaba el tema del homosexualismo, pero era una novela que no era muy conocida. Pero Hombre sin Mujer tenía, que demuestra la vanguardia literaria cubana, y era precisamente que estaba abordando un tema que era un tema tabú, que era la prisión y el homosexualismo dentro de la prisión. El caso incluso de Montenegro es bien singular, porque él mismo había cometido delitos, había matado a una persona. Y lo descubren estos intelectuales que están fuera, que están gozando de libertad, descubren que hay un tipo que está en la cárcel cumpliendo una condena y que es capaz de escribir un cuento de valía literaria. Y entonces lo apadrinan
no le rebajaron los años por eso, pero desde luego le conformaron un destino. Aquellas personas que estén interesadas en conocer de la narrativa cubana de la República, yo estoy impartiendo un taller de lectura a partir del 15 de julio en el Museo Cubano de la Diáspora. Vamos a estudiar muchos de estos autores que yo he mencionado ahí, vamos a leer una novela, a leer sus cuentos, a debatirlos. A partir del 15 de julio yo tengo más información, los interesados después me ven. Gracias. Muy buena, se lo recomiendo. Ante todo, pues me siento feliz de poder participar de nuevo en un simposio que no tengamos que usar en los grupos, porque hay varias personas que lo tienen en cuenta. Lo que yo quiero hacer es un anuncio. Como todos sabemos, este grupo socialista mantenido por el gobierno cubano, que se autotitula Puentes de Amor, ha hecho varias caravanas para pedir el levantamiento del bloqueo. Sobre texto de ayudar a la familia cubana, a que el pueblo cubano no pase miseria y hambre. Todos sabemos que eso es mentira. Todos sabemos que la realidad es que ellos están buscando el levantamiento del embargo única y exclusivamente para que Cuba, el régimen, tenga acceso a la banca norteamericana, los créditos de la banca norteamericana y al Fondo Monetario Internacional. Nosotros nos hemos dedicado a contrarrestar lo que esta gente está haciendo. En los últimos 20 días ha habido una manifestación que ellos hicieron a final de marzo, a final de mayo, no recuerdo qué día, y después otra que hicieron el domingo pasado, el día 20, y este domingo 27 van a hacer otra más. Y va a ser en el 1200 de Ponce de León, en Coral Gable, a las 8 de la mañana. Yo sé que muchos de nosotros trabajamos y nos levantamos muy temprano, pero tenemos que, de una manera u otra, contrarrestar lo que estos comunistas están haciendo, porque de lo contrario estuviéramos negando toda esa historia. Así que esa es mi invitación. Me encantaría poder ver algunas de sus caras presentes ahí con nosotros. Me tengo que ir, yo tengo un compromiso, pero muchas gracias Julio por permitirme. Gracias a ti, Virgilio. ¿Perdón? Un momentico. Sí, cómo no. También ese mismo domingo, a las 12:30, vamos a tener el almuerzo campestre, que es la delegación que era de Agapito Rivero, y siempre se hacía, bueno, va a ser la primera vez que se va a llevar a cabo. Están todos invitados. ¿En dónde? A las 12:30. Va a ser en el Blue Lake Park, en la 4225 Southwest de la 92 Avenida. Se supone que sea Bueno, está bien, de ahí, de la caravana, nosotros vamos a hacer por los para allá. Claro, perdónenme, me tengo que ir. Chao, Pero gracias. después usted. me ha traído muchísimos recuerdos de mi niñez. Cuando yo era niña, como de 5 años, en la esquina de mi casa vivía Mazariel. Y todas las tardes que yo iba al parque, él tenía una hija que estaba en una silla de ruedas. Y ella se sentaba en la terraza, me veía pasar, me llamaba para que hablara con ella. Y hablando con ella, el padre siempre me hacía que siento no haberlo sacado de Cuba. Punto número 1. Punto número 2, en el liceo que estaba pegadito a mi casa, iba a jugar tenis por las tardes. Tercero, las veces que yo estudié del libro de Baldor, las matemáticas en el colegio, no tengo que decirle la rabia que le tenía porque las matemáticas yo no. Y por último, Marinelo tenía una sobrina que era compañera mía, Margot Párraga, que dicha muchacha está aquí en el exilio y es jueza. Así que me ha traído muchos Que se recuerdos. llama María Corbin. Me ha traído muchos recuerdos de niña. Así que se lo agradezco mucho. Uno, después y después, a ver. Un comentario sobre el picnic del domingo. Es la Asociación Patriótica Cubana
que presidía Agapito Rivera, más conocido por el Guapo, pero no le decían el Guapo porque le dieron 5 balazos peleando contra los castristas. De chiquito lo consideraba la familia que era muy mono y le decían el Guapo. O sea, es una cosa muy curiosa y es interesante aclararlo. Y una pregunta a la doctora Whitmarsh. Cuando usted mencionó Chivas, le puso un adjetivo derogatorio. ¿La razón? Sí, Chivas, el fondo era excelente porque era un hombre decente, nada más que la forma era exagerada, fuera de buen gusto, De proyectarse. molestaba, era irritante, pero su campaña es decir, él quería sanear la política cubana. Sus ideas eran excelentes, como ortodoxo, como cubano, y tenía un bagaje estupendo procedente de la revolución de los años 30. De manera que la pena fue la forma en que se expresaba. Por eso fue mi connotación. Por eso quería hacerle la pregunta. Esa fue la. A ver, por favor. Quiero dar las gracias al panel. Una tarde muy interesante para mí. Yo usualmente no tengo tiempo de quedarme. Yo usualmente no tengo tiempo de estar en los paneles ni por las tardes. Mi nombre es Gustavo León. Yo soy médico, o sea que no tengo tiempo de estar aquí porque vivo en la Universidad de Miami, en Jackson. Y quiero darle un abrazo a Rosa Leonor especialmente, pero tengo una pregunta para ella y un comentario en relación a la paz. Si la hace en voz alta, porque el filtro. Perdón. filtra bien. Yo solo. Mi esposo no hay abrazo. Eso es verdad. La señora Paz, tengo que decirle que si yo hubiera tenido que votar en la época de la enmienda Paz, estaría con Murúa Delgado y con Juan Alberto, no con el general Núñez ni tampoco con Sanguilín. Y a la señora Un comentario mío, pregunta. era un comentario que quería hacer con él. Pero para la doctora Whitman quiero preguntar a la señora Leonor, ¿por qué sucedió que se existiera el trabajo del Liceo Lona Tennis Club, que se fundara en 1928 y sesionó por primera vez en la calle Calzada 81, que dirigió René Méndez Capote y reunió, por supuesto, a Lucera Martínez Márquez, aquellas mujeres, Luisa Sheldon, todo aquel grupo de damas, ¿no?, que fundaron el Liceo Lona Tennis Club? ¿Por qué se cesó en el año 50 y tanto? ¿Por qué cesó el Liceo de las Mujeres, el Woman Club, en 1928? Sí. ¿Por qué cesó? Para dar un antecedente, yo fui miembro del board, miembro de la directiva 6 años en la vocalía de música y tuve el honor de recibir el aprendizaje de mujeres muy destacadas de todos los sectores, de muchos sectores, perdón, de la sociedad cubana. Fue una escuela de aprendizaje, de corrección en las juntas, de discernimiento y de proyección social y cultural extraordinaria. La pregunta es ¿por qué cesó? El liceo, que no era político, no estaba politizado, sino era una institución cívica, tuvo un papel preponderante cuando la Sociedad de Amigos de la República, con Don Come de la Corriente, para coordinar que no llegara la violencia en la época de Batista. Cuando hubo, punto y aparte, cuando el bombardeo de las ciudades mártires, Mafo, las orientales, el liceo tenía tal prestigio como institución cívica que fue depositario del dinero que se recogió en el pueblo o del pueblo para comprar zapatos y suéteres a los campesinos. Es decir, tal era la confianza apolítica en aquellos momentos de que el liceo podía comprar zapatos y llevarlos a la sierra. Me tocó a mí ir precisamente a la sierra, no al Pico Turquía, ni mucho menos, pero sí allá al campamento de las Mercedes. No se encontraron el equipo, pero allí estaba. Eran unos inmensos galpones donde no era posible encontrar. Voy al grano. Estando yo allá,
una visita de Santa María, viendo las instalaciones, la paramos. Ya yo en México, fuera de Cuba, el liceo sufrió un acto de repudio donde la directiva se paró a la entrada, se agarraron de las manos y el pueblo no. Los agresores o las agresoras gritaron, insultaron a nuestras mujeres, pero no entraron en el edificio. Esto estoy hablando de los años 60 y pico. El liceo recibió entonces a ProArte Musical con la membresía de las socias de ProArte que estaban aún. Se despojó a ProArte del auditorio, del salón de ballet, que había sido casa de la Reineri, con todo el ballet, de la biblioteca de ProArte, los 9 pianos que tenía ProArte, de gran cola y verticales. Bueno, y entonces pasó a dar sus conciertos con gente del país en el liceo. Como pequeño antecedente, Elena Medeiros, que era genial, cuando nosotros acogíamos en los salones a distintas sociedades sin cobrar, como Nuestro Tiempo comunista, Sociedad de Música de Cámara, Sociedad de Conciertos y tal vez algunas otras, Elena, con su talento, vislumbró que había que sacar a Nuestro Tiempo, y esto es inédito lo que estoy diciendo esta tarde, del liceo. Y se justificó la situación señalando que el costo del aire acondicionado no se podía afrontar, y entonces Nuestro Tiempo se lanzó a alquilar una casa de 2 pisos. Yo no recuerdo bien, porque una vez estuve cerca de la calle 23 en el verano. Dicho esto, el prestigio del liceo era extraordinario, y el gobierno comunista respetó hasta 1967 la entidad como tal. Pero al fin y al cabo sucumbió. Después se usó como centro de copiado. Es decir, tuvo un fin. Ya en 1967 era increíble que una asociación de un origen, vamos a llamarle burgués, continuara en un lugar donde todo había sido expropiado, todo había sido despojado, las instituciones habían sido aniquiladas, y el liceo era demasiado representativo de una sociedad libre y multipensante para permitir que en esa inflexión esa fuera Pero voy a retirar. Ay, caballero. No, yo quiero hablar sobre la novela de Carlos Loaiza, que mencionó el doctor Sánchez, y que en esa novela precisamente el doctor refleja el carácter y costumbre de nosotros los cubanos. Es decir, estamos viviendo lo mismo que vivieron los cubanos ya en la guerra de independencia, cuando los cubanos aquí en el exilio, tanto en Cayo Hueso, en Nueva York, etcétera, discutían sobre lo que estaba pasando en Cuba. Muchas gracias por haber mencionado esa novela, que es muy cubana y que refleja el carácter, y repito, el carácter y costumbre de nuestro centro cubano. Y me siento muy orgulloso y muy feliz en encontrarme con todos los cubanos aquí reunidos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Pedro, como me conocen, gracias al panel tengo el gusto de nominar como doctor, como viste. Yo estudié historia, me gustaron de la universidad, como viví en Cuba, o sea, el testimonio promedio que todos conocemos. Gracias, porque este sentido de información, formación y continuidad, que muchas veces todos los sistemas metodológicos nos los obviaban, y peor que negarlo era tergiversarlo. Es una medida que generacionalmente he ido compensando, gracias a las editoriales también de Salvar, la editorial cubana, que también es una lástima que se haya perdido. Pero mi pregunta concreta, además de darle las gracias al panel, coincido esencialmente con tu testimonio en cuanto a la novela. A pesar de las diferencias tiempo-espacio, hay una analogía en el drama de este artista. Hay
perfiles de la creatividad, de la intelectualidad cubana, como el ensayo, la historiografía, que es lo que más me acerca a la búsqueda de la literatura en general como forma de expresión. Mi pregunta es, además de escritores nuestros como Gabriel Infante, Levín Marrero, que pude conocerlo casi de milagro en Cuba, Moreno Fraginal, de que cambió su perspectiva marxista, que es algo poco conocido, incluso ayudó mucho en crecer en el exilio. Y hoy, las obras de Rojas, que fue citado, una de sus obras, que otros autores continúan en esta saga cultural, porque es esencial. O sea, la tergiversación sí, pero además la resistencia cultural es la base de la resistencia política. O sea, esa actualización de los ensayistas, como saben mejor que uno, no hay una sistémica filosofía cubana, pero sí hay filosofía en Cuba. Mi segunda pregunta sería, ¿algún trabajo de ilustración de la teología que haya conocimiento, tanto teología católica como protestante, como le digo a nuestros hermanos? Esas son las dos preguntas. O sea, ¿por qué ensayistas actuales en el exilio, en el campo de historiografía, son más conocidos o asequibles que uno no tenga conocimiento? Y la segunda, en el campo del estudio teológico, si conocen algún autor al que seguir esa huella de los cubanos expresada en la teología. Y gracias por la agradecimiento. Traten de lo más breve posible para a ver si podemos tomar un par de preguntas más antes que nos saquen. ¿Te refieres a historiadores del exilio? Sí. Bien. Yo creo que nadie ha superado a Levín Marrero en su gran obra, es una obra monumental. Si te la puedes leer, ya puedes dedicarte la vida a eso, ¿no? A leerte la obra de 12 tomos de Levín Marrero. Y una aclaración, mencionaste al autor del Ingenio, Moreno Fraginal, que había cambiado su perspectiva marxista. No es así. Él siguió siendo marxista en Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que sucedió es que ya desde Cuba, Moreno Fraginal estaba viendo con otros ojos la situación del país, el socialismo cubano. Es decir, podemos llegar a la conclusión de que se puede ser marxista, pero no imbécil, ¿no? Entonces, Moreno Fraginal siguió con su enfoque marxista. ¿En qué sentido? Bueno, utiliza las categorías marxistas de relaciones de producción, contradicciones entre el modo de producción y, en fin, utilizando las categorías más marxistas, lucha de clases, pero jamás renunció a su perspectiva, a su propia formación. Lo que pasa es que sí renunció a seguir, digamos, el papel de otros intelectuales que anularon el régimen y que no fueron críticos con el régimen ante lo que se estaba viviendo. Si Moreno Fraginal hubiera tenido mucha más edad, posiblemente hubiera tenido otra evolución en su punto de vista, pero tuvo muy pocos años en el exilio después que salió de Cuba. Estaba en el exilio, pero ni siquiera en un exilio donde tuviera una gran presencia, porque él estaba en Gainesville, enseñando en la Universidad de Gainesville. Y una anécdota que si me permite contar. Gracias. A mí me contó personalmente, me lo dijo Lidia Cabrera. Lidia me contó que Moreno fue a visitarla representando el gobierno cubano, ya estando aquí, representando el gobierno cubano para que permitiera, autorizara la publicación del Monte en Cuba. Y Lidia se mantuvo en una posición de que no autorizó la publicación de su libro en Cuba. A final de cuentas, ellos lo publicaron sin contar con Lidia, pero quien más intervino y trató de persuadirla fue Moreno Fraginal. Y eso me lo contó personalmente Lidia. Y quisiera añadir algo a lo que mencionaste, y es que se ha mencionado que la literatura que se escribió durante los primeros años de la República tiene muchos puntos de contacto con la actual. Y yo veo desde este punto de vista, y es que lo que el cubano está tratando en la actualidad de alcanzar la independencia.
En aquel momento se trataba de alcanzar la independencia de España, ahora se está tratando de alcanzar la independencia del castrismo y de la tiranía. Entonces, por eso hay tantos puntos de contacto, porque la corriente es la misma, el propósito es el mismo, ya alcanzar la libertad. ¿Ustedes recuerdan algunos otros historiadores del exilio de los últimos 50 años acá? Que, bueno, yo conozco de varios historiadores, pero no son de la talla. No, está mismo Roja, está Iván de la Muez, pero no son grandes, son menores. Son ensayistas. Pero bueno, en el ensayo hay un poco de historia también, ¿no? Ok. Bueno, a ver, está Alfredo, tenemos y el caballero, y ya con eso vamos a tener que cerrar. A ver, tratar de sintetizar. Mi pregunta fundamentalmente era para el doctor Sánchez. Hay dos temas que a mí me parece que son recurrentes o subyacentes entre todos los planteamientos, o sea, toda la obra intelectual en sus diferentes manifestaciones, desde el pensamiento económico hasta la música y hasta la arquitectura, que es el nacionalismo y el antiimperialismo. Esos dos temas a mí me parece que están subyacentes y recurrentes en gran parte de la producción intelectual cubana. A mí me gustaría, doctor Sánchez, si usted pudiera ahondar un poquitico en cuál es por qué sucede eso específicamente. Bueno, pienso que eso que tú más has mencionado y otros más, digamos, forman parte de lo que, por ejemplo, Rafael Rojas llama mitos fundacionales de la nación cubana. ¿Sí? El tema del antiimperialismo o el trauma con la enmienda Platt o la búsqueda de la identidad nacional, bueno, son problemas demasiado importantes para no estar presentes desde los primeros, de los primeros autores, digamos, del primer cuarto de siglo hasta el final, hasta los años 50. ¿Sí? Yo creo que están presentes precisamente por la relevancia que tienen, ¿no? Es decir, fundamentalmente la búsqueda de la identidad, el trauma causado por la enmienda Platt, la preocupación, en particular una corriente antiimperialista bien fuerte. Incluso pudiéramos entroncar ese antiimperialismo con la tendencia socialdemócrata que se difumina en el país a partir de la Constitución del 40, ¿no? Es decir, en opinión de muchos autores, como que se estaban creando las bases, quizás, aún sin saberlo, a lo que vino después. Él dice que, por ejemplo, Rojas habla de que incluso se estaba esperando el Mesías. Se estaba esperando el Mesías. El antiimperialismo se traduce en antiamericanismo. Sí, totalmente. Es decir, antiimperialismo, además, que trasciende la república, se continúa y se convierte en un banderín del castrismo, banderín que además también van a enarbolar otros pueblos por la propia simpatía ante este mito de David contra Goliat y la envidia permanente que existe hacia el sistema de vida de los Estados Unidos, su eficiencia, su calidad de vida, etc. Sin embargo, el cubano hoy en día, y tanto en su literatura como en su comportamiento diario, tanto de la isla como en el exilio, es más pro-norteamericano que nunca. Se ha perdido del antiimperialismo, que solamente ha quedado señalado en el aparato del gobierno. El cubano es cada vez más pro-norteamericano y aparte de ser más pro-norteamericano, depende más que nunca de la ayuda y de los suministros y de lo que proviene de los Estados Unidos. Se fue de un extremo al otro. Sin duda, déjame una acotación. En los años 90, la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana hizo una investigación buscando cuáles eran los puntos de vista de los jóvenes universitarios sobre ciertos problemas. Y entre otros de los resultados, luego, resultados que no se dieron a conocer en la prensa, difícilmente publicados en Grama, era precisamente una propensión a edulcorar la sociedad norteamericana, a idealizar la sociedad norteamericana, incluso a sentirse orgulloso de portar símbolos como la bandera norteamericana, pullovers con frases en inglés, etc. Es decir, que ya desde entonces
Pero lo que has hablado de la dependencia es total. Fidel Castro ha convertido un país que era autosuficiente y el 75% se autoabastecía, digamos, de productos, en un país dependiente, en un país limonero, como lo catalogaste, y sobre todo el mundo deseando escapar y venir a sentarse aquí. Yo no recuerdo esa furibundez antiimperialista en los años, en los primeros años de Batista, a partir del año 40, que todavía había ese incipiente comunismo, me expreso mal, incipiente simpatizantes o grupúsculos que influyeron en Batista en los años 40 y 44. Yo no recuerdo absolutamente nada, que la prensa fuera delirante, como encontré en México años después, delirante México antiamericano en los años 60, 70 y 80. Jamás en Cuba la prensa cubana deliró contra los americanos, salvo el periódico Hoy o el radio. 1010. El radio 1010. Gracias. No recuerdo rencor ni al español ni al americano. Los grupúsculos, lamento mencionar el nombre de Martínez Villena, padre de una gran amiga mía, y Mella, que murió a los 25 años, y Martínez Villena, que murió a los 35, esos sí son mitos en la historia de Cuba, como si fueran banderolas extraordinarias de cosas. Hubo un movimiento general proveniente de la Unión Soviética, que la revolución del 17 había acabado con la quinta y con los mandos. Un movimiento universal de simpatía y de anarquismo socialista que entró en Cuba a través de españoles y causó bastante alboroto. Pero que eso fuera masivo o respaldado por una conciencia nacional, yo no lo siento así. A ver, vamos, pero estamos cortos de tiempo. A ver, por favor. Y en el caso de la doctora, al decir eso, no lo está diciendo solamente desde el punto de vista de sus estudios como educadora, sino porque lo vivió. Porque lo vivió profundamente. Es más, en Cuba, ya lo dijimos los dos, nació pobre y devastada. En esos 4 años intervencionistas americanos que fueron favorables para establecer un pequeño periodo, no me quiero decir que si soy intervencionista o no, simplemente decir que fue un periodo de paz, de desarrollo educativo, con los maestros que vinieron aquí, 2000 a Harvard y a New Paltz, el desarrollo de la sanidad, se eliminó cólera, fiebre amarilla y you name it. Se puso un periodo, una zanja, vamos a decir, entre la guerra y la paz. Que claro, después empezamos con dificultades. Decía esto porque, durante la intervención, el país que estaba enajenado porque en la propiedad, el comercio, todo era español, no era criollo. Y el criollo rico había perdido su fortuna. Los criollos ricos, se puede ir de toda la familia, los Maceo Osorio y Aguilera se habían quedado en la nada. Entonces Cuba no tenía recursos propios. El país vendió, es decir, lo que hoy en día se considera venga el capital. Entró al capital y compró tierras como loco. Y aparte tenían Isla de Pinos, en la misma planta quedó eso. Y las 2 carboneras, una carbonera que era Guantánamo, porque vaya donde Cienfuegos y la otra más, no quedaron para el Estado. ¿Qué pasó? Que se compró mucha tierra por parte de los norteamericanos, holandeses. Los ingleses tenían los ferrocarriles, igual que en la Argentina. ¿Y qué hizo? Hicieron los cubanos, los cubiches, nuestros compatriotas. Empezaron a recuperar la propiedad de la tierra que estaba enajenada. Tan enajenada estaba como el trabajo, cuando Grau tuvo que dejar la ley del 50%, que el cubano tenía que trabajar el 50% en los trabajos, porque estaba en manos
esa propiedad se fue rescatando poco a poquito. Se compraron ingenios. La tierra, sí, ya sabemos que agrariamente necesitamos la reforma agraria, no en la forma que se hizo. Pero Cuba rescató su riqueza, que era foránea, y rescató Isla de Pinos, y separó e hizo la pequeña, durante la época de Machado, que ustedes saben que hubo un desarrollo de la pequeña comercio, de la pequeña industria, quiero decir, que ya llegó mucho más en los años 50. O sea, Cuba tuvo que rescatar su propiedad. Y muchas veces, y desgraciadamente, mediante el peculado. A ver, Aquí tenemos. Y podría explicar. Yo tenía entendido que Moreno Frajinal estaba en FIU, nunca estuvo en University of Florida, está en Gainesville, no es University of Gainesville, es University of Florida en Gainesville. Y estuvo aquí en Estuvo aquí FIU también. y se casó con una muchacha que trabajaba en FIU. Después se fueron de aquí. Dejó a su señora. Él fue profesor mío, era un profesor brillante y le recuerdo estas palabras muy tristes, textuales de clase. Carlos Manuel de Céspedes fue, textual, un rico terrateniente al frente de los intereses de su clase. Un rico terrateniente al frente de los intereses de su clase. Esos son No palabras. hace falta explicación. Doctora, habló del capital, no de Marx, no de Carlos Marx. En todas nuestras obras, en nuestras labores libertarias del siglo XIX y del siglo XX, ha habido una base económica siempre, eso no se puede negar, lo hubo en la Revolución Rusa, lo hay en todo. ¿Qué base económica tuvo el movimiento 26 de julio cuando lanza una expedición desde México? Cuando no se habla, por eso no se habla, no hay se sabe que Carlos Ríos hizo Yo estoy tratando de conservar que no me saquen aquí. Está haciendo nombre, yo pensando en boca. La pregunta es muy importante en el espacio. ¿Qué base económica tuvo el 26? Yo no lo veo. Ahí lo dejo. No lo veo. Julio, para polemizar con la doctora. No veo la base económica del 26. Veo un cinismo, veo una necesidad de no permitir que Batista continuara en el poder después de 7 años, habiendo dado un golpe tan espurio como anterior. Si bien en la prensa masiva no se encontraban esas ideas antiimperialistas o antimaterialistas, por ejemplo, todos estos narradores a los cuales yo he hecho mención, salvo uno o dos, todos eran antiimperialistas. Pero además, todo este grupo minorista, el grupo de avance, eran gente también antiimperialista. Eso quizás no trascendió más allá en la prensa social. Que la prensa avancida era, por cierto, muy anticomunista. Y paradójicamente, el último lugar donde uno pensaba que iba a triunfar el comunismo era Cuba, precisamente por eso, ¿no? Sin embargo, ocurrió. Ya, solamente eso. Ese tema para otro foro. Muchísimas gracias. Afuera podemos seguir la conversación, les invito. Gracias por venir. Que Dios los bendiga a todos. Claro. Toma esta tarjeta, es la mía, y ponme tu teléfono por acá. Sí, me parece además
Muy bueno.